Hola, ¿cómo se encuentran todos? En estos últimos días ha estado en boga toda la información relativa al denominado caso Audio, y a propósito de esto se me han hecho algunas consultas que me han llevado a pensar hacer este video respecto de una materia que por una parte no es pacífica y por otra es una materia un poco compleja de explicar, y que es el origen, y que dice relación con el origen de este caso. Me refiero a esta grabación subrepticia que se realiza al interior de el privado del abogado Hermosilla, la difusión de la misma y filtración a los medios de prensa y al Ministerio Público, y la obtención de prueba a partir de esta situación con el inicio de una causa penal, y las distintas aristas que se han ido suscitando a propósito de las incautaciones de teléfonos, revisiones de las mismas y todo esto en cuanto a qué hacer o qué opinar respecto a la misma. Y aquí vamos a hacer algunas distinciones para ir eliminando la complejidad en la explicación. Primero, tendríamos que preguntarnos si es o no delito la grabación, es o no delito la difusión, se puede o no se puede utilizar el material. Antes que esto, disculpen, quiénes cometerían el delito, y después de la utilización ver hasta qué punto alcanza esto. Para esto hay distintas teorías que tenemos que aplicar. Solo por denominar alguna: la teoría del descubrimiento inevitable como una teoría morigeradora respecto de la prueba ilícita, y además la denominada fruta del árbol envenenado, también teoría de la prueba ilícita respecto a lo que va saliendo. ¿Ya? Partamos por lo primero. El artículo 161 letra A, en relación con el artículo 161 letra B, ambos del Código Penal, establecen que es delito, sí es delito, y que tiene una pena de presidio menor en cualquiera de sus grados, es decir, de 61 días a 5 años de privación de libertad, la grabación de conversaciones privadas, entre otras, en lugares o recintos particulares o que no sean de libre acceso al público. En este caso fue justamente el privado o el despacho de un abogado, razón por la que sí es delito. Y la segunda situación, que está en el 161b, la difusión de esta grabación. Entonces, ambas acciones constituyen delito, y en eso creo que es lo más pacífico de todo esto. Después de esto viene la consulta, opiniones y encuentros de algunos que dicen: oye, pero ¿se puede o no se puede utilizar? Y aquí tenemos una regla de depuración de pruebas que se va a dar al final de este proceso investigativo, cuando se realice la audiencia de preparación, a propósito del artículo 276, inciso tercero del Código Procesal Penal, que es la exclusión o solicitud de exclusión de una prueba ilícita. Ilícita porque fue obtenida de manera irregular, ¿ya? Y acá viene esta cuestión. Primero, el Ministerio Público alega o va a alegar o sostiene que ellos no han obtenido ilícitamente esta prueba porque les fue entregado por un particular, y quien cometió la ilicitud es un particular. Por lo tanto, ellos dicen y efectúan una separación de lo que el particular hace respecto del Estado. Ahí creo que están equivocados, porque yo sí creo que es ilícito, porque no es ilícito solamente la obtención directa, sino que se transforma en ilícito desde el momento en que el Ministerio Público hace suyo el producto de este delito. Algunos dicen, para morigerar esto, que en este caso no puede considerarse una conversación privada la planificación de un delito y todo esto, o la conspiración, lo que están haciendo, y esto es grave y hay que atentarlo. No, porque perfectamente, y acá hay ejemplos que coloca la profesora María Francisca Zapata García en su libro La prueba ilícita, en donde, por ejemplo, si a través de una actuación irregular la policía descubre en un cateo irregular un auto lleno de explosivo que iba, por ejemplo, a ser utilizado en el atentado de una autoridad, de un presidente, por ejemplo, la policía puede, a través de esta situación ilícita, evitar el atentado. Claro que puede. La pregunta que se debe hacer después es:
puede utilizar eso que obtuvo, todo ese material ilícito en la imputación penal? Y la respuesta es no. Puede evitarlo porque es una labor preventiva, pero no puede, en este caso, utilizarlo para sancionar a los culpables porque se obtuvo de manera ilícita, porque así están las reglas del juego y debe respetarse, porque es un debido proceso, aunque le duela a quien le duela. Entonces ahí uno después empieza a utilizar lo que ya le había adelantado, teorías para morigerar o bajar esta prueba ilícita, y algunos utilizan, por ejemplo, la teoría del descubrimiento inevitable. El profesor Hernández también lo trata en algunos de sus textos, y varios más, por supuesto. ¿Y en qué consiste la teoría del descubrimiento inevitable? Que se realiza una especie de trabajo mental hipotético en donde se piensa que si a través de un medio lícito que se estaba realizando paralelamente se iba a llegar a descubrir igualmente la prueba que se obtuvo antes a través de un medio lícito. El ejemplo clásico es que, por ejemplo, se comete un homicidio y el autor del homicidio oculta el cadáver en un campo. Se coloca una cuadrilla de policías a efectuar una operación de rastrillo y que en 2 días van a encontrar el cadáver. Van a llegar inevitablemente. Pero paralelamente un grupo de policías inescrupulosos torturan a esta persona y a través de la tortura logran y descubren el cadáver un día antes. Quienes sostienen que hay una morigeración de la prueba ilícita dicen que se puede utilizar esa información porque inevitablemente se iba a llegar. Entonces, utilizando ese concepto del descubrimiento inevitable, realicemos el ejercicio en este caso. ¿Se podría haber descubierto todo lo que se descubrió a través de un medio lícito? No, porque es imposible que las personas lo hayan hecho lícitamente, sabiendo lo que están diciendo, confesar lo que estaban haciendo. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna, y desde esta perspectiva, la teoría del descubrimiento inevitable como morigerante de la ilicitud no cubre la misma, razón por la que no puede utilizarse. Y después viene el tema que el Ministerio Público ha estado haciendo con las distintas aristas y abriendo causas distintas, como para alejar la ilicitud en la obtención, a propósito de la incautación del teléfono del abogado y la revisión de sus chats. Pero aquí tenemos que utilizar otra teoría, que es la teoría del árbol envenenado. El árbol, en este caso es una analogía, la fruta del árbol envenenado son las pruebas que provienen de la misma. Entonces el árbol, la raíz, se encuentra envenenada. Se encuentra envenenada. ¿Qué es esa raíz? Es justamente cómo se comienzan a utilizar. La autorización judicial para obtener el teléfono, según el Ministerio Público, limpia todo el procedimiento que viene después, porque un juez de la República, valorando las pruebas entregadas, le entregó una orden judicial, y a partir de eso, con la teoría también de la buena fe, en este caso, de la gente que recoge y revisa, se limpia la prueba. Pero yo creo que no la hay. O sea, no hay buena fe porque nosotros sabemos que el origen en el cual se fundó la autorización para obtener la incautación de teléfono es espuria. Y si a eso además le agregamos las distintas filtraciones que han ocurrido en distintos medios, tampoco nos da fidelidad. Entonces, resumen, raya para la suma, como dicen coloquialmente, aunque le duela a quien le duela, en mi opinión, toda esta prueba y todos estos casos, por lo grave que sean, penalmente a lo menos no debiesen tener sanción, porque toda esta prueba es ilícita. Vayan las destituciones, vayan las opiniones, vayan todo lo que tengan que realizar, y qué bueno que se descubran situaciones de corrupción. Es bueno. Pero penalmente, desde la perspectiva de un operador del sistema penal, debo ser fiel a mis convicciones y sostengo, y lo voy a seguir realizando, que toda la prueba obtenida en las distintas aristas de este caso es ilícita y no puede utilizarse. Disculpen por haber tardado casi 10 minutos en explicarlo, y espero que no me corte el tiempo el video. Que estén bien, cuídense. Chao.